Soy Star-Lord, Star Wars XQ-141. Después de llevar al inconsciente Maul de regreso a su nave y encerrarlo bajo las miradas llenas de sospecha de sus dos maestros Jedi, Peter les deseó buenas noches y se dirigió directamente a su dormitorio. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y llamó inmediatamente a su maestro Sith. Revan, y un segundo después, el fantasma de la fuerza de Revan, teñido de rojo, apareció con una expresión de confusión. ¿Llamaste, Peter? Pensé que me dijiste que me mantuviera fuera de la vista mientras los Jedi estuvieran cerca. Peter suspiró y se sentó en la cama. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. Hoy he visto cosas que, bueno, me hacen darme cuenta de lo diferente que eres de los demás Sith. Los ojos de Revan se entrecerraron levemente. ¿Qué has visto? Peter contó las visiones que había experimentado, detallando los horribles recuerdos de la crianza de Maul y el brutal entrenamiento que había soportado con Sidious. Mientras hablaba, Revan escuchaba atentamente y su sonrisa crecía a cada segundo. Entonces, ¿mi aprendiz finalmente se dio cuenta de lo bien que lo ha pasado todos estos años? Preguntó, con un tono divertido. Peter parecía un poco avergonzado y giró la cabeza. Y en el pasado, Peter había llamado a Revan un loco maníaco por la forma en que lo entrenaba, siempre con violencia y la amenaza constante del peligro. Pero después de ver el entrenamiento de Maul a manos de Sidious, Peter comenzó a comprender lo afortunado que había sido. Revan nunca lo lastimó fuera de los entrenamientos y, ciertamente, nunca lo torturó de ninguna manera. Lo máximo que hizo fue agotarlo mediante un entrenamiento riguroso y golpearlo en los entrenamientos, lo que, en retrospectiva, Peter no consideraría realmente una tortura, aunque en ese momento lo había sentido así. Al darse cuenta de todo esto, Peter se inclinó profundamente ante su amo, con la voz llena de sinceridad. Te pido disculpas por la forma en que te traté en el pasado y por los pensamientos groseros que pude haber tenido en ese momento. Ver por lo que pasó Maul, me hizo entender. Como dijiste, me fue bien, gracias por todo lo que has hecho por mí. Mientras se inclinaba con la cabeza gacha, Peter no pudo verlo, pero los ojos de Revan se abrieron por un momento antes de que una sonrisa genuina adornara su rostro. No una mueca malvada, sino una sonrisa sincera y cálida. Pero justo cuando apareció, la sonrisa se desvaneció. Revan, que no estaba acostumbrado a las muestras de afecto porque era un Sith, rápidamente desestimó la sincera gratitud de Peter. Si estás realmente agradecido, entonces deberíamos reanudar tu entrenamiento pronto. El hecho de que ya no seas un Padawan Jedi no significa que ya no seas mi aprendiz. Aún tienes mucho que aprender. Peter se puso de pie y asintió, recuperando la sonrisa. Podremos empezar cuando los Jedi ya no estén. He relajado un poco mi ritmo, lo admito. Muy bien, dijo Revan asintiendo brevemente. No dejes que estas pequeñas vacaciones te ablanden. Comenzaremos de nuevo pronto. Con eso, la forma fantasmal de Revan desapareció sin ceremonias, dejando a Peter solo en la habitación. Cuando su amo se fue tan abruptamente, Peter murmuró con una sonrisa en su rostro. Ese viejo bastardo es un tsundere. Revan podría haber pensado que había logrado ocultar su sonrisa, pero los droides de la nave limpian y pulen los pisos con frecuencia. Como resultado, Peter pudo ver fácilmente la sincera sonrisa de su amo reflejada en el metal. Mientras Peter se metía en la cama, su cuerpo finalmente cedía ante el cansancio del día, su mente comenzó a divagar. De repente recordó que se había olvidado de preguntarle a Revan sobre Maul y cómo podría alejarlo del lado oscuro o, al menos, hacerlo más parecido a ellos. Después de todo, el lado oscuro no era malo en sí mismo. Tanto Peter como Revan lo usaban hasta cierto punto, y Peter había llegado a comprender sus matices. Pero para alguien como Maul, que se había entregado por completo al lado oscuro, quizá fuera mejor dejarlo de golpe. El lado oscuro para los Sith como Maul era como una droga poderosa y adictiva. Y la mejor manera de ayudar a un drogadicto a dejar las drogas era simplemente quitándoselas y evitando que consumiera más, como en rehabilitación. Al pensar en estas cosas, Peter decidió que le preguntaría a Revan al respecto al día siguiente. Estaba demasiado cansado para hacerlo ahora y sus párpados se sentían como pesos de plomo. Con un profundo suspiro de satisfacción, dejó que sus pensamientos se alejaran y los eventos del día se desvanecieron en el fondo mientras se quedaba dormido unos minutos después. A la mañana siguiente, después de darse una ducha refrescante y disfrutar de un desayuno ligero con sus abuelos, a quienes había tenido que dejar de lado la noche anterior, Peter se aseguró de pasar un tiempo extra con ellos a modo de disculpa.
Escuchó sus historias y compartió algunas de sus propias experiencias recientes, creando un ambiente cálido y agradable que los hizo sentir más unidos. Después de despedirse de sus abuelos, Peter salió de su nave y entró en el hangar, donde encontró a Peggy parada allí, apoyada en su bastón como de costumbre. Genial, justo venía a buscarte, dijo Peggy con una sonrisa burlona en sus labios. Peter se rió entre dientes. Qué coincidencia, estaba a punto de buscarte. ¿Encontraste la ubicación de todas las cabezas de Hydra? Preguntó, con curiosidad. La sonrisa de Peggy se hizo más amplia. Por supuesto. ¿Pensabas que no lo haría? Peter le devolvió la sonrisa y sacudió la cabeza. No, tenía plena fe en ti. ¿Dónde están? Peggy le hizo un gesto para que la siguiera. Vamos. Te daré las instrucciones junto con los demás. Todos nos están esperando. Asintiendo, Peter caminó tras ella, ansioso por escuchar el plan y dar el siguiente paso en su misión contra Hydra. Peggy y Peter llegaron a la sala de reuniones y la encontraron repleta de personas que habían aceptado ayudar contra Hydra. El profesor Javier, Magneto, Yoda, Windu, Tony Stark, Nick Fury, Phil Coulson, Rocket Raccoon y Howard el Pato estaban presentes. El resto de la tripulación de Peter no estaba allí para evitar de abarrotar la sala, que ya estaba abarrotada, pero estarían listos para ayudar cuando comenzara la acción. Lo mismo se aplica a los X-Men, la Hermandad, los Jedi, las Viudas Negras y los miembros de confianza de S.H.I.E.L.D. bajo el mando de Peggy. Peggy ocupó su lugar a la cabecera de la mesa, con expresión seria y determinada. Gracias a todos por venir. Tenemos la ubicación de todas las cabezas de Hydra y hoy discutiremos cómo derribarlas. El plan es atacarlas simultáneamente, como sugirió Peter, para evitar que alguna de ellas escape y se esconda. Activó un mapa holográfico del mundo, resaltando las ubicaciones de las cabezas de Hydra. Primero, Arnim Zola. Zola recibió un diagnóstico fatal en 1972 y falleció poco después, pero su mente fue transferida a un sistema informático complejo ubicado en Camlead, explicó Peggy, señalando el mapa. Necesitaremos un equipo para infiltrarse en la base, extraer su lista de agentes y apagar sus sistemas. A continuación, el barón Strucker. Actualmente se encuentra en una zona fuertemente fortificada en Europa. Tendrá importantes defensas, por lo que necesitaremos una fuerza poderosa para derrotarlo. Octavian Bloom, continuó, se encuentra en un lugar no revelado, pero hemos logrado rastrearlo hasta una isla privada en el Caribe. Está aislada, pero bien resguardada. El banquero, Bernard Garrett, trabaja en S.H.I.E.L.D. como contable de alto nivel. Está en la ciudad de Nueva York. Su puesto dentro de S.H.I.E.L.D. lo hace especialmente peligroso, ya que tiene acceso a nuestros fondos y recursos. El jeque, cuyo verdadero nombre es Muhammad Baziri, es un benefactor de S.H.I.E.L.D. y un verdadero jeque, y reside en Riad, Arabia Saudita. Tiene un complejo privado allí. La baronesa Ike Zemo reside en el castillo ancestral de su familia en los Alpes bávaros. Está bien protegida tanto por personal de seguridad contratado como por leales locales. El Dr. List, uno de los científicos principales de S.H.I.E.L.D., se encuentra actualmente destinado en un laboratorio de S.H.I.E.L.D. en Ginebra, Suiza. Su acceso a tecnología experimental lo hace particularmente peligroso. Daniel Whittea vive en un búnker seguro en algún lugar de Austin, Texas. Tenemos las coordenadas, pero estará fuertemente fortificado y vigilado. Por último, Gideon Malik, miembro del Consejo de Seguridad Mundial, tiene su base en Washington, D.C. Su posición le otorga una influencia y protección significativas, por lo que necesitaremos un enfoque sigiloso. Peggy hizo una pausa y miró a su alrededor para evaluar sus reacciones. Nos dividiremos en equipos y atacaremos todos estos objetivos simultáneamente. No podemos permitirnos el lujo de dejar que ninguno escape. Peter asintió con la cabeza, pensando en estrategias para cada ubicación. Necesitamos asignar equipos en función de cada objetivo. Yo mismo me encargaré de Arnim Zola, dijo mientras comenzaba a señalar la habitación y a asignarles a todos sus roles. Magneto y la Hermandad pueden enfrentarse a Strucker, Coulson puede necesitar algunos Jedi para enfrentarse a Octavian Bloom, los agentes de confianza de Fury, Tony y Peggy pueden tomar al banquero, el profesor y su gente pueden tratar con el jeque, el gran maestro Yoda y un par de Jedi pueden llevarse a la baronesa, el Dr. List necesitará algo de discreción, ya que no sabemos quién de ellos es S.H.I.E.L.D. o Hydra, así que Peggy debería llevarse a Windu y Mystique. Con Mystique haciéndose pasar por Pierce y Windu vestido como Fury, deberías poder llegar hasta él sin ningún problema. Intenta extraer al Dr. List en silencio si puedes.
Si no, entonces confía en el maestro hindú para salir sano y salvo. Malik necesitará mucho sigilo, ya que es una figura de alto nivel en el gobierno, así que dejémoslo para las viudas negras, y finalmente, mi tripulación puede manejar UITA fácilmente por sí sola, finalizó Peter, y agregó. Ah, y si alguien siente que puede necesitar ayuda adicional, pídale al gran maestro Yoda que le preste a su equipo un Jedi o dos. ¿Hay suficiente para todos? Peri asintió, impresionada por la rapidez de reacción. Muy bien, vamos a finalizar los equipos y prepararnos para el asalto. Esta es nuestra mejor oportunidad de desmantelar Hydra de una vez por todas. Todos los presentes en la sala asintieron con la cabeza, la atmósfera estaba cargada de anticipación y determinación. Los planes de batalla estaban establecidos y estaban listos para atacar el corazón de Hydra, asegurándose de que no quedara ninguna cabeza, dejando solo el cuerpo, que caería poco después. Al concluir la reunión, todos en la sala comenzaron a prepararse para sus respectivas misiones. Peter se quedó de pie al borde de la sala, observando cómo sus aliados y amigos avanzaban hacia sus objetivos. Sabía que su éxito dependía de su coordinación y sincronización. Con una respiración profunda, se dirigió a su nave, listo para embarcarse en su misión en solitario al campamento Lake. Mientras se acercaba a su barco, vio a sus abuelos esperándolo, con el rostro preocupado. Corrieron hacia él, su preocupación era evidente, ya que habían escuchado todo tipo de historias sobre Hydra de la Segunda Guerra Mundial. Peter, ¿de verdad vas solo? Preguntó su abuela, recorriendo con la mirada el hangar donde los demás grupos se preparaban para partir. Todos los demás parecen tener un equipo, excepto tú. Peter les dirigió una sonrisa tranquilizadora, intentando calmar su ansiedad. Estaré bien, abuela. Elegí ir solo por una razón. Su abuelo frunció el ceño, no del todo convencido. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tienes que hacer esto tú solo? Peter dudó un momento, no queriendo revelar el verdadero peligro al que se enfrentaba. Porque puedo manejarlo. Créeme, sé lo que hago. Por supuesto, no mentía, pero esa no era la verdadera razón por la que iba solo. La verdadera razón era que sabía exactamente cómo reaccionaría Zola. Lo había visto en las películas de su vida pasada. Una vez que Zola se diera cuenta de que estaba en peligro, haría estallar todo el campamento Lake, matándose a sí mismo y a todos los que estuvieran dentro. Con esto en mente, Peter decidió que sería mejor ir solo, lo que le permitiría moverse con más libertad sin la preocupación de que alguien más saliera herido. Sus abuelos intercambiaron miradas preocupadas, pero finalmente asintieron, entendiendo que Peter no se dejaría convencer. Ten cuidado, Peter, dijo su abuelo, poniéndole una mano en el hombro. Vuelve con nosotros sano y salvo. Peter asintió y su sonrisa se suavizó. Lo haré. Lo prometo. Tras echar una última mirada a sus abuelos, Peter subió a bordo de la nave. Cuando los motores rugieron al ponerse en marcha, miró hacia atrás y los vio allí de pie, con expresiones que mezclaban orgullo y preocupación. Los saludó por última vez antes de que la nave despegara, saliendo del hangar y rumbo al cielo. La fortaleza de Strucker, Europa y el sol comenzó a ponerse sobre la finca fortificada del barón Strucker, proyectando largas sombras sobre los terrenos meticulosamente cuidados. Cerca de allí, Magneto guió a la hermandad, Toar, Sabretoot y Juggernaut, hacia la entrada fuertemente custodiada. Con un movimiento de muñeca, Magneto abrió las puertas y el metal crujió en señal de protesta. Vayan, ordenó Magneto y el equipo avanzó. Toad saltó hacia adelante, usando su agilidad para derribar a los guardias en silencio. Dientes de sable se movió con precisión letal y sus garras brillaron peligrosamente. Juggernaut, imparable y brutal, atravesó obstáculos con pura fuerza. Dentro de la mansión, Strucker fue alertado de la intrusión. ¿Qué significa esto? Gritó, agarrando su arma. Defiendan la finca. No podemos dejar que me alcancen. Pero ya era demasiado tarde. Magneto entró en la habitación y su presencia era imponente. ¿A dónde crees que vas? Preguntó con voz fría como el hierro. La isla privada de Octavian Bloom, el Caribe. El día soleado en la isla privada de Octavian Bloom solo se veía interrumpido por el suave rumor de las olas. En el horizonte, en una nave Jedi, Coulson, acompañado por los maestros Jedi Ki-Adi-Mundi y Shaak-Ti, se acercó a la isla. Hagámoslo rápido, dijo Coulson mientras amartillaba su pistola mientras aterrizaban y la rampa de carga de la nave se abría detrás de él. Nuestro objetivo es capturar a Bloom y obtener su lista de agentes. Tratemos de mantenerlo con vida. Al otro lado de la isla se alzaba una gran e imponente mansión de estilo victoriano.
En su interior, en un opulento estudio, Octavian Gloom holgazaneaba, completamente ajeno a los huéspedes no invitados que se habían instalado en su propiedad. Sin embargo, su paz y tranquilidad se vieron interrumpidas de repente cuando un guardia sin aliento entró corriendo. «Ese señor, tenemos una situación». El guardia informó frenéticamente, justo cuando la puerta se abrió de golpe y Coulson irrumpió, flanqueado por el Jedi. ¿Qué? Los ojos de Gloom se abrieron por la sorpresa y el miedo cuando se dio cuenta de que su santuario ya no era seguro. La casa del banquero, Nueva York y en el corazón de la ciudad de Nueva York, Bernard Garrett, el banquero, disfrutaba de una velada tranquila en su lujoso ático. Mientras tanto, Fury, Tony Stark y un puñado de agentes confiables de S.H.I.E.L.D. se habían reunido afuera del edificio, listos para atacar. «Vamos a movernos», dijo Fury, guiando al equipo hacia el edificio. Dejándole todo a Stark, lograron burlar fácilmente los sistemas de seguridad y ascendieron al ático de Garrett. Dentro, Garrett estaba revisando los informes financieros de Hydra cuando de repente la puerta se abrió de golpe y los agentes entraron en tropel, asegurando el lugar en cuestión de segundos. Segundos después, Fury y Tony entraron caminando. «Hola, Bernard». Fury sonrió con aire de suficiencia. «¿O deberíamos llamarte el banquero?», preguntó Tony, con una sonrisa que coincidía con la de Fury. «Arug», gritó el banquero cuando una bala le atravesó el brazo, provocando que soltara la pistola que estaba tomando. Tony levantó la mano y la palma de la mano se encendió amenazadoramente. «¿Vas a venir con nosotros?» El complejo del jeque, Riad, Arabia Saudita y al amparo de la noche, el profesor Javier, Storm, Colossus y Beast se acercaron al recinto fuertemente custodiado del jeque. El viento del desierto los azotaba mientras avanzaban con silenciosa eficiencia. «Manténganse concentrados», les ordenó Javier telepáticamente. «Debemos neutralizar a los guardias y capturar al jeque», y usando sus poderes, el equipo desactivó los sistemas de seguridad y sometió silenciosamente a los guardias. Se infiltraron en el complejo y encontraron a Muhammad Baziri en su lujoso dormitorio, acompañado de varias mujeres escasamente vestidas. «¿Cuál es el significado de esta intrusión?», preguntó Baziri, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras la mujer que lo rodeaba se dispersaba asustada. Javier se adelantó, con actitud tranquila. «Estás bajo arresto, Baziri», declaró, dejando al jeque inconsciente con un solo pensamiento. El castillo de la baronesa, Alpes Bávaros y en lo alto de los Alpes Bávaros, el castillo ancestral de Ike Zemo se alzaba imponente sobre el paisaje. El gran maestro Yoda, acompañado por el maestro Jedi Plo-Koon, se acercó a la fortaleza con cautela. «Debemos usar el sigilo», advirtió Yoda. «No debe estar alerta». Usando la fuerza, sortearon las defensas del castillo y entraron al gran salón donde la baronesa estaba bebiendo té junto a una gran ventana. Sus ojos se entrecerraron al sentir su presencia. «Intrusos», siseó, sacando un arma oculta. Yoda dio un paso adelante, sin siquiera molestarse en usar su sable de luz. «Ríndete, deberías». Laboratorio del Dr. List, Ginebra, Suiza y Peggy, Windu y Mystique se acercaron al laboratorio S.H.I.E.L.D. en Ginebra con el pretexto de entregar restos de una nave Kree. Mystique, disfrazada de Alexander Pierce, abrió el camino, con Windu vestido como Nick Fury, con un sombrero que le cubría la cabeza calva. «¿Dónde está el Dr. List?», anunció Mystique, su voz imitando perfectamente la de Pierce. Los guardias, engañados por el disfraz, les permitieron entrar. En el interior, List vibraba de emoción, esperando ansiosamente la tecnología alienígena. «Ya era hora», dijo List irrespetuosamente, mirando por encima de sus hombros mientras entraban en su laboratorio. «¿Dónde está?», Peggy respondió. «Los agentes lo están trayendo ahora mismo». Mystique, todavía disfrazada, agregó. «Mientras esperamos, tenemos que hablar de algo importante. En privado». Mientras se dirigían a una zona apartada, Windu incapacitó rápidamente a List con un golpe preciso y Mystique lo ató. «Lo tengo. Movámonos». Patrimonio de Gideon Malik, Washington D.C. Y en el corazón de Washington D.C., las Viudas Negras, lideradas por Melina Vostokov y acompañadas por Natasha, se preparaban para capturar a Gideon Malik. Gracias a su extenso entrenamiento, se movían entre las sombras y se mezclaban con facilidad. «Tenemos que actuar con rapidez y en silencio», ordenó Melina. «Sin alarmas». Se infiltraron rápidamente en la propiedad de Malik, neutralizando a los guardias y los sistemas de seguridad con precisión experta. Natasha los guió hasta la oficina de Malik, donde se reunía con lo que parecía ser su propia seguridad armada. «Está bien protegido», susurró Natasha, contándole la situación en su interior.
Pronto, la puerta se abrió de golpe y las viudas entraron, sometiendo a los guardias antes de que pudieran disparar una sola bala. Natasha se acercó a Malik, quien intentó sacar un arma, la cual ella rápidamente le arrebató de la mano. ¡Aruk! Malik gritó de dolor cuando su muñeca y su mano se rompieron en un instante. Deja de resistirte. No tiene sentido, declaró Natasha, apuntando a la cabeza de Malik con el arma confiscada. Los ojos de Malik se abrieron de par en par, conmocionado y furioso. Te arrepentirás de esto. El búnker de Daniel Whiteall, Austin, Texas y la tripulación de Peter, Goot, Cosmo, Howard, Revan, Rocket, Teefs, Lilla y Floor, descendió sobre el búnker secreto de Whiteall. Utilizando las coordenadas proporcionadas, se acercaron a la ubicación fuertemente fortificada. Es hora de hacer volar algunas cosas, sonrió Rocket, colocando explosivos en la entrada. Con una explosión ensordecedora, las puertas del búnker se abrieron de golpe. El equipo se apresuró a entrar y se enfrentó a los guardias de Whiteall en una batalla muy desigual. Las extremidades de Groot se extendieron, derribando a varios enemigos a la vez, mientras Cosmo usó su telequinesis para atravesar las puertas reforzadas, abriendo paso para el resto de la tripulación. En medio del caos, Revan lideró la carga y su sable de luz atravesó a innumerables guardias con facilidad. Hasta que finalmente llegaron a Whiteall, que intentaba escapar frenéticamente por una salida oculta. ¿Vas a algún lado?, bromeó Howard, apuntando con su metralleta. Gracias a la tecnología avanzada de su nave, localizaron fácilmente esta salida, por lo que dejaron a Howard allí para vigilarla. Whiteall se volvió pálido. No, y no puedes hacer esto. Oh, lo haremos, dijo Rocket mientras Groot comenzaba a contener a su objetivo. El viaje al campamento Lake fue rápido, la nave surcaba el cielo como un depredador silencioso. Peter piloteaba con precisión, con la mente concentrada en la tarea que tenía por delante. Después de un corto vuelo, aterrizó su nave en una zona apartada, oculta de la carretera principal y fuera de la vista de los sistemas de seguridad de la base. Al desembarcar, el denso bosque le proporcionó una amplia cobertura para su aproximación. Moviéndose en silencio entre la maleza, Peter llegó al perímetro del campamento Lake. La base estaba llena de actividad, soldados y oficiales realizando sus rutinas. Es hora de limpiar este lugar, pensó Peter mientras se escondía entre las sombras. Gracias a su entrenamiento, logró sortear los controles de seguridad y las patrullas con facilidad y se dirigió hacia el edificio de mando central. Su objetivo. El oficial militar de mayor rango de la base, un general de brigada. Peter saltó por encima del exterior del edificio y entró por una ventana abierta en el cuarto piso. El pasillo estaba vacío, el único sonido que se escuchaba era el zumbido de las luces fluorescentes. Recorrió los pasillos y finalmente llegó a la oficina del general. Sin llamar, abrió la puerta y entró. El general de brigada, un hombre de aspecto severo de unos 50 y tantos años, levantó la vista sorprendido y, de manera instintiva, extendió la mano hacia la pistola que llevaba a un lado. ¿Quién carajo y? Empezó el general, pero Peter levantó una mano y sus ojos se clavaron en los del general. «Dejarás tu arma», dijo Peter con voz tranquila y convincente. Los ojos del general se pusieron vidriosos y soltó la empuñadura de su pistola. «Voy a dejar mi arma», repitió mientras volvía a colocar la pistola en su funda. Peter dio un paso más cerca, manteniendo el contacto visual. «Evacuarás la base y enviarás a todos a casa». El general asintió lentamente. «Evacuaré la base y enviaré a todos a casa». Bien, asintió Peter, despidiéndolo con un gesto. «Hazlo ahora». El general se puso de pie, se dirigió a su escritorio y cogió el teléfono. Peter escuchó mientras daba la orden de evacuación, con voz firme y autoritaria. En cuestión de minutos, las alarmas comenzaron a sonar en toda la base, señalando una evacuación inmediata. Los soldados y el personal se desplazaron de forma apresurada pero ordenada, siguiendo las instrucciones sin rechistar. Los vehículos se pusieron en marcha para sacar a la gente de la base y, en media hora, el campamento Leigh estaba casi completamente vacío. Peter observó desde las sombras cómo se marchaba el último miembro del personal y cómo las puertas se cerraban tras ellos. La base, que antes estaba llena de actividad, ahora estaba inquietantemente silenciosa. Satisfecho de que la zona estuviera despejada, Peter salió de su escondite y se dirigió hacia el edificio, muy consciente de que las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. Bueno, supongo que Zola sabe que estoy aquí. Al poco tiempo, Peter llegó al edificio que albergaba el sistema informático de Zola, pero lo encontró fuertemente protegido por una enorme puerta de seguridad.
La puerta estaba equipada con múltiples medidas de identificación biométrica, incluidos escáneres de huellas dactilares, escáneres de retina y sistemas de reconocimiento de voz. Peter suspiró, sabiendo que este nivel de seguridad estaba diseñado para mantener alejados incluso a los intrusos más decididos. Sin embargo, tenía un arma secreta bajo la manga. Mechuderu. Con un gesto de la mano, Peter centró su mente en las intrincadas cerraduras electrónicas. Podía sentir cómo los circuitos y el cableado del interior de la puerta respondían a su voluntad. Con un suave zumbido, las cerraduras empezaron a soltarse y la enorme puerta se abrió lentamente con un crujido. Peter esperó unos segundos a que la puerta se abriera por completo antes de entrar. Al entrar, se encontró con una sala llena de lo que parecía tecnología militar de los años 70. Computadoras gigantes, terminales y otros equipos llenaban el espacio, dándole un aire claramente de la época de la Guerra Fría. Pero los sentidos de Peter, potenciados por la fuerza y su Mechuderu, le indicaron que esas piezas de tecnología aparentemente obsoletas eran mucho más avanzadas de lo que parecían. Si bien no estaban al nivel del resto de la galaxia, para la Tierra eran lo más avanzado que había. Segundos después, la puerta se cerró detrás de Peter con un ruido sordo, encerrándolo siniestramente dentro. Y para su sorpresa, justo cuando estaba a punto de gritar, el monitor más grande de la habitación se encendió. En la pantalla apareció el rostro digitalizado de Arnim Zola, con una expresión que mezclaba sorpresa y miedo. Miró a Peter como si estuviera contemplando a un demonio. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Zola, con la voz temblorosa por la incredulidad. ¿Hacer qué?, preguntó Peter, levantando una ceja con curiosidad, sin esperar que Zola se mostrara tan rápido. Él a la puerta. Tú me obligaste a abrirla. El rostro digital de Zola se deformó con una mezcla de ira y ansiedad. Agitaste la mano y me vi obligado a obedecer. El rostro de Zola en el monitor seguía retorciéndose de miedo e incredulidad mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. ¿Cómo puedes controlarme? ¿Qué clase de poder es este?, exigió con su voz digital temblorosa. ¿En serio? Y Peter permaneció en silencio, su mente se aceleró al darse cuenta de que podía controlar a Zola usando su Mechuderu. Reflexionó sobre las implicaciones, sus pensamientos se alejaron momentáneamente de la situación actual. Al ver que Peter no respondía, el miedo de Zola se transformó en ira. Respóndeme, gritó. ¿Crees que puedes ignorarme? Haré que te arrepientas de esto. ¿Ah, sí? Los ojos de Peter se volvieron a centrar en Zola después de oír su amenaza, y un destello peligroso apareció en su mirada cuando se acercó a los paneles de control en el centro de la habitación. ¿Cómo exactamente vas a hacer eso? El cambio en la actitud de Peter no pasó desapercibido para Zola, cuyo pánico se intensificó. ¡Alto! ¡Atrás!, gritó Zola, subiendo de tono la voz. No dejaré que me vuelvas a controlar. Peter no se detuvo y miró a Zola a los ojos digitales con una sonrisa fría. ¿De qué tienes tanto miedo? El rostro de Zola se retorció de rabia. Mocoso insolente. Soy Arnim Zola, la mente más grande que Hydra haya conocido. ¿Te atreves a intentar controlarme una segunda vez? Peter se acercó un paso más, con voz tranquila e inquebrantable. ¿La mente más grande? Todo lo que veo es un hombre asustado escondido detrás de una pantalla. Creíste que podías engañar a la muerte cargando tu mente, pero todo lo que has hecho es prolongar tu miseria. La furia de Zola llegó a su punto álgido. Te arrepentirás de esas palabras. Con un grito desesperado, activó las defensas de la habitación. Los paneles de las paredes y el techo se abrieron y las torretas montadas descendieron, girando para apuntar a Peter con precisión mecánica. La cara de Zola en el monitor se torció en una mueca de desprecio. Muere, tonto entrometido. Espetó, y las torretas abrieron fuego, desatando una andanada de balas contra Peter. Peter se detuvo a mitad de camino y levantó una mano mientras las balas se dirigían hacia él. Con una actitud tranquila pero concentrada, utilizó la fuerza para detener las balas en el aire. Las balas flotaron a su alrededor en una nube reluciente y mortal, suspendidas por su voluntad. Y jejejeje. Jajaja. La risa maniática de Zola resonó por toda la habitación mientras creía que Peter había sido destrozado por la embestida. Pero cuando las torretas dejaron de disparar y el humo se disipó, la risa de Zola se apagó de repente. Se quedó mirando conmocionado a Peter, ileso y rodeado por una pared de balas flotantes. ¿Qué tipo de balas antiguas usaste?, preguntó Peter, mientras se quitaba el humo de la pistola de la cara. ¿Puedes encender los respiraderos o algo así?
Con un ligero movimiento de su otra mano, Peter soltó las balas, dejándolas caer al suelo con un ruido metálico. ¿Qué? El pánico de Zola surgió nuevamente, y frenéticamente intentó disparar las torretas otra vez, pero se habían quedado sin munición y no había nadie allí para recargarlas. Al ver que las torretas habían cesado su ataque, Peter decidió eliminar la amenaza por completo. Con un movimiento de barrido de su mano, arrugó las torretas como si fueran papel, dejándolas inservibles. La habitación se sumió en un silencio inquietante, roto únicamente por los balbuceos desesperados de Zola. Imposible, ¿cómo lo haces? Murmuró Zola, con su rostro digital pálido de terror. Magia, dijo Peter sonriendo, disfrutando de la expresión del rostro digital de Zola. Magia espacial, para ser exactos, no es momento para bromas. Exclamó Zola. No estaba bromeando. Peter se encogió de hombros y se acercó al panel de control. El rostro digital de Zola lo observaba con una mezcla de desesperación y miedo. Por favor, detente, suplicó Zola, su tono pasó de la ira a un gemido lastimero. No entiendes lo que estás haciendo. Peter ignoró sus súplicas y colocó su mano sobre la superficie del panel. Cerró los ojos y se concentró en la intrincada red de circuitos y datos que conformaban la existencia digital de Zola. Utilizando a Mechuderu, Peter comenzó a infiltrarse en el sistema y a entrar en la mente consciente de Zola. Una oleada de poder recorrió a Peter cuando se conectó con el sistema de Zola. Podía sentir la complejidad de la red, la vasta gama de flujos de datos y códigos que constituían la conciencia de Zola. Era como adentrarse en la mente de un ser vivo, solo que este era completamente digital. Así es como se siente el profesor cuando entra en la mente de alguien. Peter decidió poner a prueba su nuevo control. Repite después de mí, Zola ordenó, comenzando a cantar. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a decepcionar. Nunca voy a correr por ahí y abandonarte. Nunca te voy a hacer llorar. Nunca voy a decirte adiós. Nunca voy a decirte una mentira y hacerte daño. El rostro de Zola se contrajo en señal de resistencia, pero no pudo evitarlo. Nunca te abandonaré. Nunca te decepcionaré, repitió con voz monótona y mecánica. Peter sonrió satisfecho con la prueba inicial. Decidió ir más allá. Con una ligera manipulación, cambió el rostro digitalizado de Zola en el monitor por el de un payaso, con nariz roja y rasgos exagerados. La voz de Zola, ahora cómicamente alterada, suplicó. Por favor, esto es humillante. Ignorando las protestas de Zola, Peter continuó experimentando. Hizo que el rostro de Zola cambiara a través de una serie de imágenes ridículas y grotescas. Animales, personajes de dibujos animados e incluso algunos Jedi, incluido Yoda. Cada vez, la voz de Zola coincidía con el nuevo rostro, lo que añadía una capa de absurdo a la situación. «Detén esto, debes detenerlo», gritó, su voz y patrones de habla cambiaron para coincidir con los del gran maestro Yoda. Peter sonrió, disfrutando de la demostración de su control. Decidió ahondar aún más, accediendo a los sistemas de audio de toda la base. Hizo que Zola cantara una de las canciones favoritas de su madre e incluso logró añadir música de fondo. La cara digital del monitor se transformó para coincidir con la música, lo que contribuyó a la atmósfera surrealista. Igual reproduce Take My Breath Away de Berlín igual. Observando cada movimiento en el juego de mi tonto amante. En este océano infinito, finalmente los amantes no conocen la vergüenza. Girando y regresando a algún lugar secreto en el interior. Mirando en cámara lenta mientras te das la vuelta y dices, ¿qué tal si bailamos? Sugirió Peter con un tono juguetón. Accedió a las funciones motoras de las torretas destrozadas y las hizo moverse en una danza mecánica y espasmódica. Quítame el aliento. Cantaba la voz de Zola junto con la música, su rostro digital mostraba lo desorientado y enojado que estaba. Peter sintió una oleada de satisfacción al darse cuenta del alcance de su control sobre Zola. Podía manipular todos los aspectos de la conciencia digital, sometiéndola a su voluntad. Con cada nueva prueba, la resistencia de Zola se debilitaba y sus súplicas se volvían más frenéticas y desesperadas. Finalmente, Peter decidió poner fin al tormento. Restableció la habitación a su estado normal, las luces se estabilizaron y las torretas destruidas volvieron a sus posiciones inactivas. Se enfrentó al monitor, el rostro digital de Zola volvió a mostrar miedo e incertidumbre. ¿Qué quieres de mí? Peter se acercó al monitor, con los ojos llenos de determinación. Hizo una pausa de repente y volvió a mirar los sistemas de Zola. Al revisarlo, Peter sintió una señal extraña y persistente que emanaba del sistema de Zola.
Era una transmisión encriptada que transmitía una sensación de urgencia y finalidad. Oh, ya lo entiendo, y murmuró Peter. Al darse cuenta con su Mechuderu que Zola, a pesar de su limitado control, había logrado solicitar un ataque aéreo en el lugar, razón por la cual Peter había despejado inicialmente la base. Pero ahora, con su mayor control sobre Zola y sus sistemas, se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por eso. Con un pensamiento, podría desviar el misil. El rostro digital de Zola se retorció de frustración al ver que los ojos de Peter se agrandaban al comprender. No, no, no. Maldijo Zola, con la voz llena de estática. No puedes detenerlo. No te lo permitiré. Moriremos aquí juntos. Jaja. Peter sonrió, cerró los ojos y extendió su Mechuderu. Sintió el sistema de guía del misil, la intrincada red de circuitos y sensores que dirigían su trayectoria. Con un sutil pero firme empujón mental, tomó el control del misil y redirigió su curso. El misil, que se dirigía a toda velocidad hacia el campamento Lake, de repente se desvió de su curso. Se elevó hacia el cielo y subió cada vez más alto antes de explotar en un brillante estallido de luz, muy por encima de la base. La onda de choque reverberó en el aire, pero era demasiado alta para causar algún daño en el suelo. Peter abrió los ojos y sonrió satisfecho. Buen intento, se burló, con la voz llena de sarcasmo. Pero tendrás que hacerlo mucho mejor si quieres matarme. El rostro digital de Zola se deformó de rabia. Eres un idiota insolente. Espetó con la voz cargada de veneno. ¿Crees que puedes entrar aquí y controlarme? Soy Arnim Zola. Soy Hydra. La sonrisa de Peter se ensanchó. Tú eras Hydra. Ahora, eres solo mi marioneta. Apretó su control mental sobre el sistema de Zola, bloqueando cualquier otro intento de sabotaje. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. El rostro de Zola parpadeó y su imagen se desintegró mientras intentaba recuperar el control sin éxito. Maldito seas. Gritó, su voz se fue debilitando a medida que el control de Peter se consolidaba. Todavía no has ganado. Hydra nunca caerá. Peter se inclinó hacia el monitor y sus ojos se clavaron en los de Zola. Oh, pero sí lo he hecho, Zola. Y con tu ayuda, los días de Hydra están contados. El rostro digital de Zola se desplomó en señal de derrota, y su expresión, que antes era desafiante, ahora era de absoluta desesperanza. Si aún queda algo de decencia en ti, mátame. Exigió con voz temblorosa. Prefiero estar muerto a ser controlado como un esclavo. Peter consideró la petición de Zola por un momento. Mediante el uso de su Mechuderu, ya había extraído la lista de agentes de Hydra por los que había venido. Acabar con la existencia de Zola sería simple y limpio. Después de todo, no hay nadie que pueda causar un desastre, solo una colección de máquinas. Pero entonces se le ocurrió una idea. ¿Por qué matar a una IA tan útil y obediente? Tony Stark tenía a Jarvis, un asistente de IA leal y muy inteligente. ¿Por qué Peter no podía tener el suyo? La expresión de Peter cambió cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Convertir a un nazi como Zola en una IA no era exactamente un dilema moral para él. Tal vez si Zola hubiera sido una persona inocente, entonces esto sería diferente, pero no lo era. Zola era el líder de una de las organizaciones más malvadas de la Tierra. Sin mencionar todos los crímenes atroces que ha cometido a lo largo de los años, muchos de los cuales Peter presenció a través de su exploración anterior. Al ver el cambio en la actitud de Peter, el miedo de Zola se intensificó. ¿En qué estás pensando? ¿Qué planeas hacer? Preguntó con voz llena de temor. Peter se acercó al panel de control y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. No te mataré, Zola. En cambio, vas a compensar tus crímenes a través de algún servicio comunitario. Los ojos de Zola se abrieron de par en par con horror al comprender lo que Peter quería decir. No, no puedes hacerme esto. No soy tu esclavo. Suplicó, con desesperación filtrándose en su voz. Nunca seré esclavo de nadie. Ignorando las súplicas de Zola, Peter sacó su datapad y lo conectó al sistema usando la misma conexión que Zola había usado para solicitar el ataque aéreo. Decidiré exactamente qué hacer contigo más tarde, pero por ahora, deberías dormir bien y descansar un poco. Peter concentró su Mechuderu en la tarea en cuestión, transfiriendo la conciencia de Zola al datapad. Se aseguró de restringir severamente el acceso de Zola, asegurándose de que la IA no pudiera escapar ni causar daño. A medida que el proceso comenzaba, las súplicas de Zola se convirtieron en maldiciones, su voz estaba llena de veneno. Pagarás por esto, miserable. Su voz se cortó abruptamente cuando su conciencia fue transferida por completo al datapad.
En la pantalla del datapad, el rostro de Zola apareció una última vez, con los ojos llenos de furia. Me vengaré. Espetó, pero sus palabras comenzaron a arrastrarse cuando Peter indujo un modo de sueño en la IA. Los ojos de Zola se cerraron lentamente como si lo estuvieran drogando. Duerme bien, Zola, se burló Peter, viendo cómo el rostro de Zola desaparecía de la pantalla y su conciencia caía en un sueño profundo y forzado. N/A. 2101 palabras. ¿Debería cambiar por completo a Zola y transformarlo en una IA completamente diferente? ¿O debería mantenerlo igual y simplemente hacerlo extremadamente real a Peter? Después de destruir toda la tecnología que alguna vez contuvo la conciencia de Zola, Peter se aseguró de no dejar rastro. No quería que ningún resto de los datos de Zola o de las máquinas que crearon su existencia artificial cayeran en las manos equivocadas. Una explosión muy fuerte después y satisfecho de haber destruido por completo el equipo, Peter salió del campamento Lake. Mientras se escabullía por la base, ahora desolada, notó que los soldados comenzaban a regresar corriendo, con las armas preparadas. La evacuación repentina claramente había despertado algunas alarmas, y el hecho de que un misil que debería haberse lanzado en primer lugar casi cayera no hizo más que aumentar su estado de alerta. Sin mencionar que la explosión del edificio que Peter acababa de hacer estallar pareció solo agregar leña al fuego. Moviéndose en silencio y fuera de la vista, Peter logró escabullirse sin ser notado, mirando hacia atrás una última vez para ver la base repleta de soldados, todos tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Una vez que estuvo a salvo, Peter regresó a su nave. La pilotó hasta la sala roja, donde aterrizó sin problemas en uno de los hangares. Cuando salió de la nave, notó que también llegaban otros equipos, cada uno de ellos escoltando a sus objetivos capturados. El barón Strucker, Octavian Bloom, el banquero, el jeque, la baronesa, el Dr. List, Daniel Whitehead y Gideon Malik fueron atados y llevados al hangar. Las cabezas de Hydra capturadas miraron a su alrededor, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando vieron que sus contrapartes también fueron capturadas. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. La esperanza de que los rescataran o los entregaran a Hydra se desvaneció al instante. Se dieron cuenta de que esto era mucho más grande de lo que habían imaginado y alguien los tenía que haber traicionado, de lo contrario, ¿cómo habrían podido estas personas capturar todas las cabezas de Hydra simultáneamente? Su desesperación y su miedo comenzaron a volverse hacia el interior, a señalarse con el dedo y a culparse unos a otros. Las acusaciones se multiplicaron y el caos amenazó con estallar entre ellos. «Fuiste tú», le gruñó Strucker a Malik, con los ojos llameantes de furia. «No seas ridículo», replicó Malik con voz desprendida. «Tú eres el que siempre ha sido demasiado descuidado. Basta». La voz autoritaria de Peter atravesó los gritos y silenció a los jefes de Hydra que se peleaban entre sí. Se paró al frente, flanqueado por los equipos que los capturaron, con una mirada firme e inflexible. «No hay necesidad de ser tan ruidosos. Muy pronto, tendrán todo el tiempo del mundo para pelearse entre ustedes, ... Cada una de las cabezas de Hydra se quedó en silencio, mirando fijamente a Peter. «Si se me permite preguntar, ¿con qué motivos nos detiene?», pregunta Whitehead. Peggy dio un paso adelante y se unió a Peter. Por ser una escoria nazi fascista, Malik entrecerró los ojos al ver a Peggy. «Directora Carter, me liberará ahora mismo», exigió, técnicamente todavía siendo su superior. Y Peggy se burla, mirándolo como si fuera un idiota. «Director. Me liberará ahora», exclamó Malik. «Sí, eso no va a pasar», y Peggy lo ignoró por completo. Los líderes capturados intercambiaron miradas preocupadas y su desafío flaqueó a medida que la realidad de su situación se hizo evidente. Fury se paró detrás de Peggy, con expresión sombría. «Tienes dos opciones. Cooperar y tal vez te traten adecuadamente. O resistirte y bueno», hizo una pausa y sonrió peligrosamente. «Estoy seguro de que puedes usar tu imaginación. Después de todo, todos estamos en el mismo rubro». La amenaza flotaba pesadamente en el aire, las cabezas capturadas se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Y Peggy sintió satisfecha. «Vamos a asegurarlos. Aún tenemos mucho trabajo por delante». «Claro, sígueme». Peter abrió el camino a través de los pasillos de la sala roja, con las cabezas de las hidras capturadas arrastrándose tras él bajo la atenta mirada de sus captores. El camino hacia el ala de la prisión le resultaba familiar, ya que no muchos tenían acceso a esa zona de alta seguridad. Mientras pasaban por la celda donde se encontraba Alexander Pierce, Peter pudo escuchar la voz del ex líder de Hydra, llena de desesperación y rabia. «Oye.
Déjame salir de aquí. Gritó en cuanto escuchó que alguien se acercaba. Puedo hacer que valga la pena. Dime el precio y me encargaré personalmente de ello. Peter se detuvo y se giró para mirar a Pierce, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Crees que puedes sobornarme? Preguntó con tono burlón. Quédate con tu dinero. Déjame presentarte a tus nuevos compañeros de celda. Con una señal, los equipos trajeron las cabezas de Hydra capturadas y se las presentaron a Pierce. La sorpresa en el rostro de Pierce fue evidente cuando reconoció a sus cómplices. ¿Qué está pasando aquí? Tartamudeó, sin poder creer lo que veía. Las otras cabezas de Hydra, con los ojos muy abiertos al darse cuenta, rápidamente dirigieron su ira hacia Pierce. Tú. Gruñó el barón Strucker, con la voz llena de veneno. Tienes que ser tú. Traidor. Escupió Octavian Bloom, con el rostro contorsionado por la furia. ¿Qué hiciste, Pierce? Preguntó el jeque con una mezcla de rabia e incredulidad en su voz. Pierce, desconcertado por las acusaciones, negó con la cabeza con vehemencia. No hice nada. ¿De qué estás hablando? El caos de acusaciones y negaciones llenó el pasillo, las cabezas de Hydra capturadas culparon a Pierce por su caída. En verdad, Pierce había sido la fuente involuntaria de su información, gracias al interrogatorio telepático del profesor Javier. Si bien el propio Pierce no los había traicionado voluntariamente, el resultado fue el mismo. Peter observó la pequeña discusión con cierta diversión antes de dar un paso adelante para ayudar a abrir las celdas cercanas. Está bien, ya basta. Pueden discutir todo lo que quieran en sus celdas. Una por una, las cabezas de Hydra fueron encerradas, y sus protestas resonaron en el pasillo. Cuando la última puerta de la celda se cerró con un ruido metálico, Tony se volvió hacia Peter. ¿No capturaste a Zola? Preguntó con curiosidad y preocupación en su voz. Peter hizo una pausa, considerando si debía revelar la verdad sobre el destino de Zola. Y, después de pensarlo unos segundos, Peter decidió no hacerlo, ya que no quería tener que lidiar con nadie que analizara la eficacia de sus acciones. En cambio, simplemente se encogió de hombros y mintió. No, es un poco difícil capturar a un tipo sin cuerpo, dijo con indiferencia. El alivio se apoderó de los rostros de las cabezas de Hydra, solo para desvanecerse rápidamente cuando Peter continuó. Entonces, en lugar de eso, simplemente hice estallar todo el equipo que albergaba su conciencia. Como si fuera un rayo, la frustración y la derrota se apoderaron de los cautivos y sus esperanzas se extinguieron. Sus perspectivas de escapar de esta situación parecían cada vez más sombrías. Peggy ignoró a los prisioneros y se volvió hacia Peter. Pero tienes la lista, ¿verdad? Peter asintió y sacó su datapad. Sí, lo descargué antes de hacerlo estallar. Fury, con los ojos brillantes de satisfacción, sugirió. ¿Por qué no hablamos lejos de los prisioneros? Peter estuvo de acuerdo y todos abandonaron la prisión, dejando a las cabezas de Hydra capturadas revolcándose en su desesperación. Peter y los distintos equipos se reunieron en la misma sala de conferencias que antes, con una palpable sensación de logro mezclada con la tensión de la tarea que aún quedaba por delante. La sala vibraba con el suave zumbido de las conversaciones mientras todos se acomodaban en sus asientos, listos para informar y elaborar estrategias para la siguiente fase de su misión contra Hydra. Peggy tomó la iniciativa y su presencia captó la atención de todos. Muy bien, todos. Excelente trabajo capturando a los líderes de Hydra. Ahora tenemos que recopilar las listas de operativos que hemos recuperado y planificar nuestro próximo movimiento. Peter transfirió la lista de Zola desde su datapad, mientras que los otros líderes del equipo produjeron varios discos duros, cada uno con una lista de operativos de sus respectivos objetivos. Como los más expertos en tecnología de la sala, Tony y Rocket se pusieron a trabajar, fusionando los datos y creando una lista completa de todos los agentes de Hydra, tanto dentro como fuera de Shield. Mientras se añadían los últimos detalles, Peggy respiró hondo. Con esta lista completa, por fin podemos lanzar un ataque coordinado contra Hydra y erradicarla para siempre. Esta es la culminación de todos nuestros esfuerzos. Javier asintió. Tenemos que actuar con rapidez. La desaparición de las cabezas de Hydra no pasará desapercibida por mucho tiempo. Si les damos demasiado tiempo, los agentes podrían empezar a dispersarse o a pasar a la clandestinidad. Fury estuvo de acuerdo. Mañana atacaremos. Atacaremos todas las posiciones conocidas de Hydra simultáneamente, asegurándonos de que no tengan oportunidad de reagruparse o escapar. La sala zumbó de acuerdo mientras describían su estrategia. Los equipos fueron asignados a varias fortalezas de Hydra, casas seguras y centros de operaciones sospechosos.
Cada líder de equipo detalló su plan de ataque, coordinando la logística y los recursos. Peter escuchó atentamente, con la mente llena de pensamientos sobre la inminente batalla. No se le escapó la enormidad de la tarea que tenía por delante, pero la determinación que había en la sala era contagiosa. Todos estaban comprometidos a llevar esto a cabo hasta el final. Al concluir la reunión, Peter dio la última directiva. Todos, descansen un poco. Mañana acabaremos con Hydra, esta vez para siempre. La sala empezó a vaciarse y cada persona se dispuso a prepararse y descansar para la gran operación. Sin embargo, Peter tenía otros planes. Al ver a Rocket mientras salía, Peter lo llamó. «Oye, Rocket. ¿Tienes un minuto?», preguntó Peter en tono ligero pero con un matiz de urgencia. Rocket hizo una pausa y se volvió para mirar a Peter con curiosidad. «Claro, ¿qué pasa, Cap?». Peter miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. Sacó su datapad, el que contenía la conciencia dormida de Zola, y se inclinó hacia Rocket. «Encontré algo interesante y me preguntaba si querrías trabajar en ello conmigo». «Estoy escuchando», y preguntó Rocket con curiosidad. Peter levantó el datapad con expresión seria. «Tengo la conciencia de Zola atrapada aquí». Los ojos de Rocket se abrieron ligeramente. «¿Por qué? Pensé que habías dicho que lo habías matado». «Bueno, estaba pensando en convertirlo en una IA para que la usemos», y admitió Peter. «Incluso podría pilotear la nave para nosotros y controlar los sistemas de armas también, y también podríamos hacerle un cuerpo, como un soldado droide. Ahora tienes mi atención». Los ojos de Rocket se iluminaron con emoción y picardía. «Bien, porque necesito tu ayuda», dijo Peter sonriendo. «Pero primero, vayamos a un lugar más